Sí, sí. Ya, empezamos entonces con el segundo bloque. Ahora, en este caso, en que permutamos la charla y el mini curso, ahora tenemos a Fernando Temoche de Utah State University, que nos va a presentar la charla Lab Numbers for Radium Black Holes in High Dimensions. Adelante, Fernando. Bueno, muchas gracias, Mayrim. Bueno, muchas gracias a los organizadores por darme la oportunidad de presentarme aquí con ustedes. Este, y bueno, tal como mencionó Mayrim, pues el día de hoy voy a hablar sobre log numbers para agujeros negros en dimensiones superiores. En particular, pues de lo que voy a hablar el día de hoy yo está basado en el paper con el código del archive que aparece en pantalla. Eso es un artículo que publicamos hace ya casi un año. También lo pueden encontrar ya publicado en Physics Review D. Entonces, pues eso, y bueno, como mencionaba, ¿no? Solo por hacerle cherry a la universidad, pues es una foto del campus de Utah State University en Utah, en Logan, Utah. Pues es un lugar muy bonito si quieren venir a esquiar y demás cosas. Es muy bonito y pues, también hay física, mucha física ocurriendo aquí a la vez. Pero bueno, antes de continuar, creo que es conveniente mencionar que pues el trabajo obviamente no lo he hecho solo, yo soy doctorante, estoy empezando mi cuarto año y este proyecto pues lo he desarrollado en colaboración con mi asesora, María Rodríguez, que bueno, es docente en Utah State y también es un Research Associate en el Instituto de Física Teórica en la Universidad Autónoma de Madrid. También con Adam Solomon, que actualmente es que esté equivocado, pues sigue siendo todavía postdoc en la Universidad de McMaster y Perimeter Institute. Y bueno, Lucas Antoni, que es docente de APC en París. Bueno, en realidad la motivación para el trabajo que voy a mostrar aquí, pues en buena cuenta tiene como punto de partida pues el estudio de ondas gravitacionales, la detección de ondas gravitacionales. Si bien yo no voy a hablar de ese tema aquí, sí lo considero como un importante punto a señalar porque el hecho de que ahora la astronomía de ondas gravitacionales esté pues tan robusta y con tantas detecciones y nuevos observatorios que ya abrieron, están próximos a abrir o que están en proceso de ser mejorados, pues nos da una buena oportunidad para para poder hacer mediciones y contrastar predicciones de relatividad general, en particular sobre la física de los agujeros negros, que es que puede ser puesto en contraste de una manera mucho más robusta, ¿no? Ya no solo por señales indirectas, sino por la medición de las ondas gravitacionales. Entonces, eso era algo que me parecía importante señalar. Si tienen alguna pregunta en el medio, por favor, interrúmpanme. Pero bueno, voy a continuar. Entonces, el concepto de agujeros negros, perturbaciones y de log numbers, pues en realidad es un concepto que no es tan nuevo y que tampoco es tan esotérico como el nombre sugiere. En realidad, pues nosotros sabemos que pues todos los objetos alrededor nuestro en el universo están hechos de materia, al menos aquellos que están hechos de la materia que conocemos, la materia común, y no dark matter o dark energy. Pues todos estos objetos son susceptibles de interactuar con otros objetos y esto puede darse ya sea por medio de atracción gravitacional, por medio de señales electromagnéticas, etc. En particular, los love numbers no son otra cosa que la respuesta que genera un agujero negro, en este caso, en particular para nosotros un agujero negro, cuando por ejemplo, interactúa con una fuente gravitacional externa y al recibir esa señal, que por ejemplo podría ser una onda gravitacional, el horizonte de eventos sufre una perturbación y ese ripple, esa deformación, ha de ser caracterizada por los log numbers, ¿no? Ahora bien, lo que nosotros vamos a ver es de que si nosotros en principio podemos medir estos log numbers, por ejemplo, por medio de la detección de ondas gravitacionales y al caracterizar el perfil de la onda, como parte de la señal es posible determinar esta deformación como un acoplamiento entre la perturbación externa y el agujero negro sobre el cual nos estamos enfocando, pues
En principio deberíamos poder utilizar esa información, ¿no? Para caracterizar cuál es la composición material del objeto, ¿no? Si uno toma, no sé, un pedazo de metal y trata de deformarlo, producto de sus propiedades, de la manera en la que se deforma, uno puede determinar de qué está hecho, cuál es su composición, ¿no? En este caso, lo que nosotros vamos a ver es que si bien eso es a priori, eso es una idea que debería poder ser aplicada aquí, lo que vamos a ver es de que al menos en el caso de los agujeros negros que viven en 4 dimensiones, que es lo que nosotros entendemos el universo tal como lo conocemos, tal como lo podemos observar, en ese caso vamos a encontrar que los love numbers, este coeficiente que mide la deformación del agujero negro entre una perturbación externa, se hacen cero en realidad. Pero bueno, voy a detallar un poco más aquí, más adelante. Aquí en particular lo que podemos ver en la diapositiva es pues una pequeña ilustración de cómo pues en general un material ha de reaccionar ante una perturbación, por ejemplo, representada como una onda, y cómo es que dicha perturbación se manifiesta en la deformación del objeto. Por otro lado, a la derecha lo que vamos a ver es una descripción a nivel newtoniano, si se quiere, de cómo se da la deformación de un objeto que genera campo gravitacional ante la acción de una perturbación externa. Tomen en cuenta de que pues no solo los agujeros negros, las estrellas, los planetas también pueden ser susceptibles a recibir una perturbación externa y por ende deformarse y medir, por tanto, su love number, ¿no? En particular, lo que aparece en la expresión que vemos en pantalla es pues el potencial gravitacional que nosotros, al menos a escala newtoniana, podríamos a priori observar, en el cual tenemos por un lado el potencial asociado del background, producto de eh, la atracción gravitacional generada, por ejemplo, por un planeta, por una estrella, por el mismo agujero negro, si es que pudiéramos tener esto a nivel newtoniano. En segundo lugar, el segundo término, y expandido como un producto de armónicos esféricos y potencias de la variable radial, no de la distancia entre objetos, tenemos la caracterización de la perturbación externa. Finalmente, una vez que nosotros consideramos tanto el campo gravitacional del background, la perturbación introducida, esperaríamos en principio, así fuese a escalas muy bajas, un, una respuesta o un cambio en el potencial gravitacional de nuestro modelo, producto de la interacción con la perturbación. Y eso es a lo que se denomina usualmente tidal response, ¿no? Que sería el último término que vamos a ver, que vemos en esa primera expresión del potencial, ¿no? La combinación lineal de estas tres contribuciones, pues, nos permitiría describir el potencial gravitacional total, al menos en el entorno cercano a la fuente original. Y para ser más específico aún, como vemos que hay una caracterización en términos, por ejemplo, de armónicos esféricos, dada la estructura de los cuerpos en el universo, por ejemplo, lo que vamos a observar es de que en general este coeficiente de respuesta, este tidal response, lo podemos caracterizar a primer orden eh, como un término, aquí hay un pequeño error, ese coeficiente lambda en realidad está, perdón, este coeficiente lambda que está el primero, ahí es donde debería ir la segunda flecha de la derecha. Ese coeficiente lambda en general va a ser un número complejo, lambda sub L. Y ese lambda sub L, que es un número complejo en general, contiene la parte real y su parte imaginaria. Nosotros vamos por convención en este trabajo y en lo que vaya a decir yo a continuación, vamos a considerar que el love number es solamente la parte real. La parte real de ese coeficiente de respuesta va a caracterizar eh, la deformación del objeto y la parte imaginaria está asociada más al hecho de tener disipación energética producto de distintas características del cuerpo como por ejemplo podría ser su rotación. ¿Sí? Además de eso, el de otro término que tenemos que pues tiene una derivada temporal, corresponde al hecho de que pues en general, si nosotros hacemos una evaluación, un estudio de los love numbers, no como lo que vamos a ver aquí, que son love numbers estáticos, donde no hay dependencia temporal, sino love numbers dinámicos, que es un análisis un poco más complejo,
podemos ver una contribución adicional a esta característica producto de esta dependencia temporal, ¿no? Y esto va a ser importante para algunas futuras direcciones que iremos mencionando posteriormente. Pero como dije, a grandes rasgos, esa es la manera más sencilla de entender el concepto de love number, al menos a escala newtoniana, y esto pues es extrapolable a relatividad general, que es lo que nos atañe el día de hoy. Bueno, algunos antecedentes aquí para ser breve, es una lista bastante escueta, probablemente hayan algunas personas en el público que quizás estén más informadas, pero en general el estudio de los log numbers, al menos en gravedad teórica, en los últimos años, se ha hecho más y más recurrente en la literatura, y la idea pues ha sido justamente caracterizar todo el zoológico de distintas soluciones de agujeros negros que vamos nosotros a encontrar como soluciones de relatividad general y modificadas, ¿no? Como Einstein-Maxwell o Einstein-Maxwell-Dilaton, por citar algunos casos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quieren revisar más a fondo, que hay casos que yo no voy a mencionar aquí, por ejemplo, el caso de Schwarzschild-Tangerlini, ya sea el caso clásico de Schwarzschild en 4 dimensiones o sus extensiones a dimensiones superiores, pueden encontrar, por ejemplo, un paper del 2011 de Barak Cole y Smolkin, entiendo que Smolkin era su estudiante. También dos de mis colaboradores, Adam y Luca, junto con otros profesores, desarrollaron el análisis a dimensiones superiores de Schwarzschild, y ese es este paper de siglas HJPSS, y han hecho muchas cosas alrededor de esto. En el caso de Reisner-Nordstrom, que es un caso que yo tampoco voy a tocar, por ejemplo, pueden revisar el paper de Cardoso y Pereñíguez, que eso salió hace un año, quizás 2 años, si no recuerdo mal. Para el caso de Kerr, pues ese es probablemente el caso más interesante, ¿no? Porque esperamos que los agujeros negros astrofísicos se asemejen mucho al comportamiento de la solución de Kerr en 4 dimensiones. Ahí vamos a encontrar aún más literatura al respecto. Por ejemplo, mi asesora María con Malcolm Perry tienen un paper que salió el año pasado respecto a los love numbers dinámicos para el caso de Kerr. A la par, y creo o antes incluso, tenemos una contribución también de Karalambos, Dubovsky e Ivanov. Si no me equivoco, Ivanov ganó eh, no, ahorita no recuerdo el premio, no es un premio muy importante hace poco justamente por el trabajo en los numbers y cosas por el estilo y teorías efectivas de gravedad. Y bueno, en Myers-Perry, así como nosotros hicimos el trabajo que voy a presentar aquí en particular, algunas semanas antes de que publicáramos el paper, pues Karalambos, Dubovsky e Ivanov también hicieron un estudio en particular de Myers-Perry en 5 dimensiones para, viendo también algunas características adicionales. Entonces también sería bueno que le echen un ojo. Es un paper bastante complejo, bastante completo también, pero vale la pena mirarlo. Pero bueno, en general, como mencioné en mi introducción, cuando nosotros ya hacemos el cálculo de love numbers para agujeros negros en 4 dimensiones, probablemente pues la vedette de todos estos cálculos es el análisis de Kerr, ¿no? Es un agujero negro que además es rotante y que, como dije, debería ser un familiar bastante cercano a lo que observamos de forma astrofísica por medio de astronomía de ondas gravitacionales o por observaciones indirectas como la sombra del agujero negro al centro de la Vía Láctea, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso particular de Kerr, lo que nosotros vamos a observar es que al tratar de analizar, por ejemplo, el love number para el agujero negro de Kerr en el límite estático, cuando no hay dependencia temporal, lo que vamos a encontrar es de que la expresión asociada al love number, luego voy a detallar el método general sobre el cual se obtienen estas cantidades en el contexto de relatividad general y cuando tenemos una perturbación escalar, que es una buena método de prueba o señal de prueba para caracterizar cómo se comportaría en general un agujero negro ante una perturbación gravitacional, o sea, una onda gravitacional, un campo con spin 2, para ser más específico. Pero en este caso escalar, nosotros obtenemos suficiente información como para poder señalar que, si bien ustedes ven aquí que el love number de Kerr está caracterizado por ese ratio de funciones gamma que dependen de los parámetros de los armónicos esféricos y de
el radio del horizonte interno y externo del agujero negro, así como del spin asociado a su momento angular. Lo que vamos a notar para aquellos que recuerdan esto es que en particular el parámetro L de los armónicos esféricos, el parámetro L es una cantidad que siempre va a ser entera y en general pues es positiva. Si ustedes observan aquí, en el denominador hay una función gamma que depende de menos L. En general va a ser un gamma de un entero negativo. Y si ustedes revisan las propiedades de las funciones gamma en la literatura, lo que van a encontrar es que 1 dividido por gamma, donde el argumento es un entero negativo, esa expresión va como 1 sobre infinito, por lo cual pues el log number de Kerr, al menos la parte real del coeficiente de respuesta, pues va a ser 0. La parte imaginaria no lo va a ser, va a haber disipación producto de la rotación. Y en ese sentido, pues el caso, digamos, más importante en 4 dimensiones, en Schwarzschild pasa lo mismo, en Schwarzschild en 4 dimensiones el log number se hace 0 exactamente, por una propiedad, por una condición similar. Lo que vamos a encontrar es que independientemente de la masa y del momento angular que esté asociado a la solución de agujero negro que estamos estudiando, lo que vamos a ver es que el log number independientemente de eso se anula. Cosa que es una sorpresa porque pues eso no es algo que a priori podamos predecir producto de las propiedades del modelo. Entonces, al haber observado estos casos en la literatura, una pregunta lógica era saber si los log numbers a dimensión superior también se anulan para cualquier especie dentro del zoológico de perros negros. Ese era, digamos, el principal interés de nosotros. Para eso ya teníamos el antecedente donde Luca y Adam y colaboradores habían hecho el cálculo, como dije, para Schwarzschild a dimensiones superiores. Y ahí se encontraba de que para ciertos valores de L, el log number se hace 0, pero en general ese coeficiente no se anula a dimensiones más altas. Entonces, teniendo ese insumo, ese conocimiento, es lógico pensar si, o preguntarse, mejor dicho, si es que esta condición que se ha visto en Schwarzschild-Bangerlini a dimensiones más altas es extrapolable, si es similar para otras especies de agujero negro, ¿no? Entonces, bajo esa motivación es que nosotros vamos a estudiar el caso de los log numbers para agujeros negros, en especial agujeros negros rotantes a dimensiones superiores. Y para eso creo que es importante solo por cultura general, no pretendo ir muy a fondo, no es un tema tan cercano a mí, pero que es importante, sí, es que pues a nivel histórico, lo que nosotros debemos tener en cuenta es que una vez que cruzamos el umbral de las 4 dimensiones, hay un teorema de unicidad propuesto por Hawking hace ya muchos años, en el cual pues se espera de que la topología de un agujero negro en torno a su horizonte de eventos sea la de una esfera. No obstante, a finales de los 90 y comienzos de los 2000 hubo una avalancha de artículos por Roberto Emparan y Harvey Rial, entre muchos otros, Joseph Bena y demás, donde demostraban de que no solo ya era conocido esto en teorías de supergravedad, pero no solo en supergravedad, sino también en teorías como Einstein, a dimensión superior es posible encontrar soluciones de agujero negro donde se rompe el teorema de unicidad y ya la topología en torno al evento horizonte no es más la de una esfera, sino que puede tomar topologías más exóticas. Y eso abre, pues, como dije, la puerta para encontrar muchas especies de agujeros negros diferentes, ¿no? En ese sentido, es que pues yo voy a hablar de alguna manera de esferas, cuerdas y anillos. ¿Por qué? Porque en general lo que vamos a encontrar es que en las topologías más comunes que vamos a hallar al cruzar la frontera de 4 dimensiones en el espacio-tiempo es que podemos tener agujeros negros donde su topología en torno al horizonte puede ser toroidal, pueden ser un objeto extendido como una cuerda a dimensiones más altas. Ojo, esto no es una cuerda fundamental de la teoría de cuerdas, es un modelo de brana negra a dimensiones altas, no va por el caso de cuerdas fundamentales, por si por ahí hay de repente alguna duda asociada a esto, ¿no? Al menos hasta donde yo lo tengo entendido, ¿no? Ahora,
Una vez que tenemos que se ha roto estas consideraciones, pues nosotros a estos distintos casos a estas distintas topologías de agujeros negros es a lo que vamos a denominar. Si tenemos un agujero negro esférico en general, con topología esférica, que tiene distintos grados de libertad para rotación, puede rotar en distintos planos. Eso es lo que nosotros conocemos en la literatura como los agujeros negros de Myers-Sperry, ¿no? Que pues, son conocidos por muchos y que pues son un granito pues en relatividad. De la misma manera están los anillos negros, los black rings, que hay black rings con un grado de libertad de rotación, con 2 grados de libertad de rotación, etcétera, etcétera. Lo mismo con las cuerdas negras o black strings, que básicamente en términos muy, ¿cómo lo puedo decir? En términos eh, no tan precisos, pero lo suficiente como para hacernos alguna imagen en la cabeza, podemos entender estas black strings o estas cuerdas negras. Perdón. Ok. No pasa nada. Podemos entender estas cuerdas negras como un objeto extendido en una dimensión adicional. Por ejemplo, en 5 dimensiones podemos imaginar tener un agujero negro de Kerr y adicionar a esto una dimensión extendida, una dirección Z, por así decirlo, y podemos de alguna manera entender esta cuerda negra como en cada punto de esta dimensión extendida poder encontrar embebido pues un agujero negro esférico en cada uno de esos puntos asociados a la dimensión extendida, por verlo de alguna manera. Obviamente hay algunos problemas con estas soluciones de agujeros negros, en general no son estables. Por ejemplo, los anillos negros dependen de girar con cierta rapidez para mantenerse estables y no colapsar. De la misma manera, ante perturbaciones muy fuertes, pues las cuerdas negras, los anillos negros pueden fragmentarse. Si no estoy equivocado, esto tiene que ver con este statement de Gregory Laflamme, la inestabilidad de Gregory Laflamme. Y bueno, para terminar, pues el diagrama que tenemos junto a mis imágenes de esferas y toros es como una especie de diagrama de fase donde tenemos como variable independiente el momento angular al cuadrado y como variable dependiente el área en torno al horizonte de eventos. Y lo que podemos ver es de que para ciertos valores del momento angular vamos a ver una convergencia de las soluciones de anillo negro, grande o pequeño, respecto a un agujero negro más convencional, ¿no? Un agujero negro con topología esférica, como el caso de Myers-Sperry, ¿no? Y hay una propiedad interesante a mencionar antes de continuar, es que nosotros estamos acostumbrados, al menos en 4 dimensiones, en relatividad general, en considerar, tomar en cuenta esta condición de extremalidad, ¿no? Bajo la condición de extremalidad, el máximo valor que el momento angular de un agujero negro puede tomar está acotado por la masa del mismo, y esto también es aplicable a casos en dimensiones superiores en general. No obstante, por ejemplo, si vemos el caso del anillo negro que está representado en el diagrama de fase por estas líneas negras, lo que vamos a encontrar es de que el anillo negro, en lugar de tener una cota superior sobre su momento angular dada por la masa, tiene una cota inferior y en realidad su momento angular puede crecer mucho y es eso lo que va a afectar su tamaño, por así decirlo, ¿no? Lo podemos imaginar como una banda elástica y si uno tiene una banda elástica y le empieza a hacer girar muy rápido, la banda elástica por fuerza centrífuga pues va a empezar por fuerza centrífuga, entre comillas, va a hacerse cada vez más grande, va a estirarse. Bueno, una vez dicho esto y por qué es interesante analizar estos casos, voy a empezar a hablar ya de cómo obtener los log numbers para perturbaciones escalares no masivas en el caso de estas soluciones a dimensiones más altas. Entonces, el primer caso que me interesaría ver es qué ocurre cuando quiero calcular el log number por dado generado por una perturbación escalar, cuando es posible resolver la ecuación asociada a la perturbación de manera exacta. En general, lo que voy a describir ahora aplica para aproximaciones y para la parte exacta, pero el primer ejemplo que voy a poner concreto va a ser una solución, nuevamente para la redundancia exacta. En general, como estamos hablando de una perturbación escalar, creo que para todos es bastante obvio que la perturbación escalar por un campo pues sin masa
va a ser descrita por medio de la ecuación de Klein-Gordon, que es la que tengo descrita en el primer recuadro en la esquina superior izquierda. En general, en el caso estático, que es el que vamos a analizar, lo que vamos a encontrar es de que el campo escalar, la perturbación, es un campo que puede ser descompuesto, que es factorizable, que puede ser expresado, por ejemplo, como un producto, que es separable, que puede ser expresado como un conjunto de funciones como las que observamos ahí, ¿no? Donde vamos a tener una componente radial, un conjunto de componentes angulares asociadas a armónicos esféricos y familiares. Y eso es lo primero que vamos a tener en este caso para hallar el love number. Necesitamos poder obtener la ecuación de Klein-Gordon y en particular en este caso, en el caso estático, vamos a encontrar que en general estas ecuaciones son separables, si no es de manera exacta, al menos en cierta aproximación. Y eso vamos a discutirlo más adelante. Ahora, cuando nosotros resolvemos una ecuación diferencial como la ecuación de Klein-Gordon para estos casos, nosotros normalmente estamos acostumbrados, y esto va a seguir siendo aplicable aquí, a tomar la ecuación diferencial y separarla en un sector angular y en su sector radial. Y en ese sentido, lo que vamos a buscar es primero resolver la parte angular para determinar la identidad de la constante de separación, que también va a jugar un rol importante en la solución radial y en la caracterización del love number, ¿no? Porque como hemos visto, por ejemplo, en el caso de Kerr, hay una dependencia en términos de los autovalores asociados a los armónicos. En particular, lo que nosotros vamos a observar es que la constante de separación, en general, cuando hablamos de un caso dinámico, que no es nuestro problema hoy, se puede expandir esta constante de separación como potencias del producto del spin del agujero negro, en este caso porque estamos hablando de casos rotantes, multiplicado por el autovalor asociado a la variable temporal, ¿no? En otras palabras, el momento, como dice, la frecuencia angular, ¿no? El omega. Y en ese sentido, lo que vamos a tener es que como estamos en el caso estático, nosotros vamos a tomar que omega va a cero y en ese sentido nos vamos a quedar solo con la contribución a primer orden, la lambda cero, de la constante de separación en los casos que vamos a ver aquí. Una vez que tenemos eso y hemos identificado la constante de separación bajo aproximaciones apropiadas, si es que eso fuese necesario, vamos a proceder a resolver la sección radial, el sector radial de la ecuación. En ese sentido, lo que se va a hacer conveniente muchas veces es pasar de la variable, de las coordenadas R a una coordenada nueva X, donde vamos a reubicar, si de alguna manera, los polos o los polos de la ecuación radial para hacerla más sencilla de analizar. Y además, introduciendo un field redefinition, poder así identificar plenamente qué tipo de ecuación estamos tratando de resolver para en ese sentido determinar cuáles son las soluciones que son consistentes con nuestras condiciones de frontera. Pero, ¿a qué me refiero con esto? Cuando hemos ya obtenido nuestra ecuación radial expresada en unas coordenadas convenientes, lo que nosotros esperamos en general, siendo una ecuación diferencial de segundo orden en el sector radial, lo que esperamos nosotros es de que esta ecuación en general tenga dos soluciones linealmente independientes, ¿no? No obstante, como dije, lo que debemos tomar en cuenta es que para poder caracterizar los love numbers como este coeficiente que describe la deformación del agujero negro, bueno, del horizonte de eventos, producto de la acción de este campo escalar no masivo, tenemos ciertas condiciones de frontera que deben ser impuestas para obtener una solución consistente. Y las condiciones de frontera que vamos a tener son dos en particular. Por un lado, lo que vamos a observar es que en torno al horizonte de eventos, a R+, lo que esperamos es que la autofunción obtenida para el sector radial debe ser una función finita cuando la evaluamos en el horizonte. No puede ser divergente. Además, esperamos que, por ser esta una solución clásica, bueno, para ser un poco más preciso incluso, al ser esta una solución clásica, nosotros solo esperamos que haya una autofunción radial ingoing hacia el horizonte y no una outgoing, ¿no? Porque pues no hay
fenómeno de tunelamiento ni nada por el estilo en torno al horizonte de eventos. Como dije, estamos en un régimen totalmente clásico. Una vez que hemos encontrado una autofunción de nuestra ecuación diferencial radial que es consistente con esta condición, lo que procede a hacerse es implementar una segunda condición de frontera en el infinito, cuando R es muy grande, donde esperamos en general que el comportamiento de la función que ya obtuvimos al aplicar la primera condición de frontera es que esta tenga el comportamiento que aparece del lado en el recuadro celeste en la parte inferior. Lo que esperamos es que en general esa función, si tomamos una expansión cuando R va a infinito de dicha autofunción, lo que esperamos es de que esta sea proporcional a un coeficiente, bueno, a un factor de normalización multiplicado por dos ramas en R, ¿no? Tenemos una rama creciente R que va como R a la L, más un coeficiente multiplicado por un R a la menos L menos N, ¿no? Donde N, ese parámetro está usualmente asociado a la dimensionalidad del espacio-tiempo de la solución con la cual estamos trabajando, y L, pues, es el autovalor asociado, uno de los autovalores asociados a los armónicos esféricos, ¿no? Entonces tenemos que este lambda sub L es al que le vamos a llamar el coeficiente de respuesta escalar, y del cual vamos a extraer los love numbers, ¿no? Vamos a sacar la parte real, que va a ser el love number, y eventualmente vamos a encontrar también una componente disipativa, que va a ser la parte imaginaria, si es que corresponde al caso. No en todos los elementos evaluados va a ser así. Bueno, para ir directamente al caso, pues esa metodología se aplica la aplicamos nosotros en primer lugar a Myers-Berry en 5 dimensiones, que es el caso que van a encontrar en el paper que tiene una solución exacta. Sí, los casos que voy a abordar después van a requerir ciertas aproximaciones para poder tener una ecuación soluble. Y bueno, siguiendo la metodología que ya detallé hace un momento, nosotros tenemos que en general la métrica de Myers-Berry en 5 dimensiones está dada aquí. Podemos entenderlo en cierta forma como una generalización de Kerr, donde en lugar de tener un plano de rotación tenemos dos. A y B son los parámetros de spin del agujero negro. Mu va a ser la masa, el parámetro de masa. Y en este caso vamos a tener que R más y R menos van a ser el radio del horizonte de eventos y el radio del horizonte de interno respectivamente, ¿no? Una vez que hemos determinado esto, pues, como dije, ¿no? En general, para el caso de Myers-Berry es posible encontrar que el sector angular va a corresponder a armónicos esféricos y la solución en general va a ser dada de esta manera, donde la constante de separación va a ser este L por L más 2. Y una vez identificada la constante de separación, nosotros lo que vamos a hacer es, en general, la solución de Myers-Berry tiene dos polos dobles, ¿no? Más R más, menos R más R menos y menos R menos, e infinito, en el caso estático. Todos esos polos regulares de la solución, de la ecuación diferencial radial. Entonces, un insight importante es el hecho de aplicar la primera transformación de coordenadas que aparece en la esquina superior derecha de mi diapositiva, donde lo que hacemos es fusionar polos, ¿no? Pues, reducir estos polos dobles a polos sencillos. Vamos a tener un polo sencillo asociado a R más y el otro a R menos, y sus conjugados, por así llamarlos. Y asimismo vamos a tener el polo asociado pues a R cuando vamos a infinito. Luego, por conveniencia, se introduce un cambio de coordenada adicional para finalmente encontrar que en este límite estático de la perturbación escalar aplicada sobre nuestro agujero negro de Myers-Berry, lo que vamos a encontrar es de que el sector radial de nuestra ecuación de Klein-Gordon es en realidad una ecuación hipergeométrica, ¿sí? Y por ser una ecuación hipergeométrica, lo que vamos a esto nos va a permitir a nosotros obtener soluciones que son finitas y bien comportadas en general en torno a cada uno de los polos regulares de la ecuación. Como saben, una ecuación hipergeométrica tiene polos por convención en torno a z igual a 0 en este caso, z igual a 1 y z igual a infinito, ¿no? Y hay maneras de recolocar estos polos por medio de unas transformaciones conformes aplicadas sobre la ecuación diferencial. Pero bueno, más allá de los detalles técnicos,
es posible identificar que los parámetros de la ecuación hipergeométrica, tal como los vemos aquí, dependen de, L hat no es otra cosa que L dividido por la dimensión -2, si no estoy equivocado ahorita. En general, pues como nosotros tenemos aquí, vamos a encontrar que L hat puede ser entero o semientero. Y asimismo lo que vamos a encontrar es que esos parámetros ML y MR, o sea, en el paper, esos parámetros pues dependen de las demás características del agujero negro, ¿no? Como la masa, el spin del agujero negro, etc. Una vez identificados estos parámetros, es necesario aplicar las condiciones de frontera para poder determinar cuál es el coeficiente de respuesta escalar, ¿no? Cuál es nuestro love number en última instancia. Y lo que vamos a encontrar es que por propiedades de las funciones hipergeométricas, el hecho de que algunos de los parámetros de la función hipergeométrica A, B y C puedan ser enteros o semienteros, genera o nos lleva a la condición de que esta ecuación hipergeométrica en particular tenga solución, tenga como soluciones funciones hipergeométricas degeneradas, ¿no? Que van a presentar cierto comportamiento, perdón, singular aquí. Una vez hecho esto, una vez identificado que hay solo una solución consistente y finita en el horizonte de eventos, en este caso en z igual a 1, y haciendo la expansión a r infinito, que en este caso correspondería a z igual a 0, nosotros podemos hacer el análisis que mencioné hace un momento, de encontrar esa constante de proporcionalidad para una de las ramas de la solución, y vamos a encontrar que en general el love number aquí va a ser la expresión que observamos en la esquina inferior derecha de mi pantalla. Y la sorpresa que vamos a encontrar es de que este love number ya no es más una constante, o sea, contiene estos Pochhammer symbols que podemos ver aquí, menos L hat más 2i por ml sombrero con ese índice, y el segundo Pochhammer symbol los factoriales que están en el denominador, pero además de eso está multiplicado por un logaritmo que depende de la variable radial. ¿Sí? Esto obviamente después de aplicar las transformaciones de coordenadas hacia atrás para poder expresarlo de esta forma, ¿no? Y lo interesante es que este insight es muy importante para comprender de que estos coeficientes, estos log numbers, estos coeficientes de respuesta en general, se esperaría, si nosotros modelamos esta interacción por medio de una teoría de campos efectivas, se esperaría de que al ser coeficientes de acoplamiento, se esperaría que estos coeficientes sean running coupling coefficients, que no sean definidos a un solo valor, sino que dependiendo del valor de R, estos cambien su expresión, por así decirlo, su valor numérico. Y esa propiedad es importante porque nos permite establecer y decir que este coeficiente de respuesta es universal, ¿sí? Y que describe bien una teoría o una interacción donde hay pues invarianza ante difomorfismos, ¿no? Invariancia ante transformaciones de coordenadas, ¿no? Y esto es pues análogo a lo que observaríamos, por ejemplo, en una teoría de campos de norma, en una teoría de campos de gauge, donde los coeficientes de acoplamiento se espera que también sean running coupling coefficients, ¿no? Que son invariantes ante transformaciones de gauge, ¿no? Que se preservan a sí mismos. Entonces eso es interesante, y también es interesante el hecho de que si se hace el análisis adecuado, se hace que el spin del agujero negro de Myers-Berry vaya a 0, el love number que obtenemos aquí se reduce al caso de Schwarzschild en 5 dimensiones, al que obtuvieron Luca y Adam y colaboradores anteriormente, donde para valores de L hat enteros, este coeficiente se anula para el caso de Schwarzschild, y cuando L hat es semientero u otro valor, pues ya no es más nulo, sino que es una cantidad finita. Eso es una mención a tomar en cuenta aquí. Ahora, lo más común, obviamente, es que no tengamos ecuaciones diferenciales, que podamos reducir toda una ecuación diferencial conocida y que en general
se puede resolver de manera exacta las cosas, ¿no? Que no se tenga que hacer ninguna aproximación. Estamos acostumbrados normalmente a hacer estos análisis pensando que probablemente para recuperar algo de la física que está escondida ahí, hacer una aproximación. Y eso es lo que vamos a ver en los dos ejemplos siguientes que voy a hablar, el caso del anillo negro en 5 dimensiones y posteriormente, en el tiempo que me queda, espero pues el caso de las cuerdas negras, tanto en dimensión D, en dimensión arbitraria, así como para el caso de cuerdas negras en 5 dimensiones. Entonces aquí, por ejemplo, en el caso del anillo negro en 5 dimensiones, este es un anillo negro que solo tiene un grado de libertad de rotación. Lo que vamos a observar es de que algunos parámetros relevantes son R sub 0, que va a ser el radio asociado al horizonte de eventos, donde R mayúscula, cuando el anillo negro se hace muy grande, corresponde al radio del anillo, al radio del toro, y donde sigma va a ser el parámetro de boost. Ese parámetro de boost al final es un parámetro que, expresado adecuadamente, nos va a permitir recuperar el parámetro de spin del anillo negro, el parámetro de giro. Y bueno, el problema aquí es que, como podrán suponer varios de ustedes, pues al ser una solución de agujero negro que no tiene topología esférica, pues no es esperable que el sector angular sea o se corresponda con armónicos esféricos, que sea una ecuación donde las autofunciones sean armónicos esféricos. En ese sentido, puesto que en principio esa ecuación angular no es soluble y no es posible identificar de manera directa la constante de separación tal como se obtiene de obtener el cálculo así a fuerza bruta, lo que optamos por hacer para hacer una caracterización del anillo negro es tomar cierto límite para el mismo. En particular, esto le vamos a llamar el límite de anillo delgado, donde el ratio entre el radio del horizonte de eventos y el radio del anillo negro es mucho menor a 1, y donde vamos a tomar además que los autovalores asociados, el autovalor M, que no es el autovalor M necesario de los armónicos esféricos, pero que es un autovalor angular que va a aparecer como parte de la ecuación, lo que vamos a encontrar es de que si lo mandamos eso a M igual a 0, podemos encontrar que la ecuación se reduce al caso que sí podemos resolver, ¿no? Dicho esto, identificando la constante de separación, pues es posible, una vez hecho esto, es posible proceder a resolver el sector radial. Para eso vamos a aplicar la transformación de coordenadas que observamos en pantalla, vamos a hacer un field redefinition y por conveniencia, pues perdón. Bueno, entonces lo que vamos a encontrar en general es de que en este límite de anillo delgado, el sector radial de la ecuación de Klein-Gordon también se reduce a una ecuación hipergeométrica, cosa que es conveniente, y en ese sentido, lo que nosotros vamos a encontrar es de que nuevamente los parámetros de la ecuación hipergeométrica son dependientes de los autovalores L y también de los parámetros que definen al agujero negro, como su parámetro de boost, que está asociado al parámetro de spin, el radio del horizonte, el radio del anillo, por mencionar algunas cosas. Y en el caso del anillo negro, del black ring, lo que vamos a encontrar es de que en este límite de anillo delgado, el coeficiente de love number de respuesta escalar va a ser dado por la expresión que tenemos aquí. Ya no es un running coupling coefficient. Probablemente el hecho de haber tomado el límite solo nos permite caracterizar este coeficiente en cierto régimen y por ende no vemos la información completa, solo un caso. Pero es una buena aproximación para poder obtener y empezar a caracterizar cómo sería este coeficiente de respuesta para el caso de un anillo negro. Bueno, en el caso de las cuerdas negras, pues vamos a tener algo parecido, ¿no? Vamos a tener una métrica a dimensiones más altas, donde hay embebida en estas dimensiones adicionales esferas o hiperesferas, esferas SN más 1, ¿no?
y donde algunos parámetros importantes van a ser aquí, pues, el horizonte de eventos y el parámetro de impulso, porque aquí hablamos de algo a lo que se le llama el boosted black string, es decir, se aplica un boost en la dirección extendida, en la dirección extendida, eh, para el caso de las cuerdas negras que vamos a analizar aquí. No reviste mayor importancia más que dicha mención, ¿no? De manera similar a lo que hemos observado antes, pues en el caso, por ejemplo, de esta cuerda negra busteada a dimensiones más altas, en particular tomamos el límite cuando no hay spin o no hay momento angular en estas hiperesferas embebidas. Y bueno, lo que vamos a considerar es nuevamente una aproximación de tal manera que nos permita simplificar la ecuación radial y que esta nuevamente pueda ser analizada como, por ejemplo, una ecuación hipergeométrica o familiares, ¿no? Solo para aclarar, ¿no? El detalle con este asunto de las ecuaciones hipergeométricas viene, en primer lugar, por lo que mencioné hace un momento, el hecho de que la ecuación hipergeométrica tiene polos regulares, lo cual hace que el análisis de la ecuación diferencial sea manejable. No hay polos irregulares donde no sabes realmente qué va a ocurrir con el comportamiento, por ejemplo, de la perturbación. Y por otro lado, también está el hecho, que es una motivación que voy a dar ya hacia el final, bueno, ya estoy acercándome al límite del tiempo. Lo que vamos a encontrar es de que en general cuando tenemos soluciones de agujero negro a dimensión superior, ya sea solo, por ejemplo, para analizar una perturbación escalar, lo que vamos a encontrar es de que estas ecuaciones diferenciales tienen más polos regulares o incluso polos irregulares. Al tener estos polos adicionales, es muy difícil encontrar una solución incluso a nivel local, es decir, una solución a la ecuación diferencial en torno a un polo, y luego, por ejemplo, buscar cómo conectar el comportamiento de la perturbación en torno a ese punto en el espacio-tiempo respecto al comportamiento de esta misma perturbación, por ejemplo, hacia infinito, ¿no? Su comportamiento asintótico. Entonces, dada la limitada literatura que tenemos al respecto de cómo poder resolver ecuaciones diferenciales con mayor número de polos, es por eso que se torna conveniente tomar estas aproximaciones y muchas veces es que se reduce a una ecuación hipergeométrica. Menciono esto porque pero al ver todo esto, una confusión que también puede llegar a darse es de que se piense de que se necesita forzosamente que para extraer el log number yo debo tener una ecuación hipergeométrica ah, que describa la perturbación radial, ya sea una perturbación escalar u otras, pero pues eso en general no es así, ¿no? Es solamente una coincidencia en estos casos, pero no es en general la situación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la cuerda negra, como dije, se va a hacer una aproximación, se va a aplicar nuevamente un cambio de coordenadas como el que aparece en la parte inferior izquierda, y se va a encontrar, perdón, que la solución consistente con las condiciones de frontera en el horizonte va a ser una expresión, una autofunción que tiene un término logarítmico delante, como podemos ver aquí. Y igual que en los casos anteriores, vamos a ver que los parámetros de la hipergeométrica dependen de los parámetros del sector angular de la ecuación diferencial y que en general, pues, el log number escalar va a ser en general finito, no se va a hacer cero, igual que en los casos anteriores, excepto para ciertos valores de Lehat, ¿no? Para valores enteros, usualmente de esto es lo que tenemos aquí y bueno, solo como para ir cerrando, también tenemos en los casos estudiados, pues el caso, por ejemplo, de la cuerda negra en 5 dimensiones, esta vez sí con un grado de libertad de rotación prendido y esto es interesante más allá del objeto en sí de la cuerda negra, y del análisis, como dije, tomando ciertas aproximaciones similares a las mencionadas anteriormente, vamos a encontrar en primer lugar, como punto más importante, es que el log number que vamos a encontrar, el log number escalar en el límite estático obtenido para la
cuerda negra con rotación en 5 dimensiones, va a ser dado por la expresión que tenemos en la esquina inferior derecha. Pero lo interesante es que si nosotros anulamos o hacemos cero el autovalor asociado a la dirección extendida z, la quinta dimensión que estamos considerando aquí, el love number escalar que obtuvimos para la cuerda negra con un grado de libertad de rotación se reduce naturalmente al caso de love number de Kerr en 4 dimensiones. Hago esta mención y hay muchas otras checks de consistencia en el paper porque dada la problemática, ¿no? Donde en algunos casos podemos obtener el love number de manera exacta como un running coupling coefficient y en otros casos solamente una primera aproximación. Muchas veces es importante establecer este check de consistencia con soluciones conocidas a dimensiones más bajas para poder establecer pues una relación, ¿cómo se puede decir?, de continuidad entre la descripción de un fenómeno a dimensiones más altas y los ya conocidos, como dije, en 4 dimensiones, ¿no? Pero bueno, para ir cerrando, algunas futuras direcciones que me gustaría mencionar superficialmente, ¿no? En primer lugar, está el caso de las simetrías escondidas o hidden symmetries, ¿no? Como dije, solo en 4 dimensiones los love numbers, por ejemplo, para Schwarzschild y Kerr se hacen 0. No obstante, estamos viendo que a dimensiones más altas esto no es así. Al ocurrir esto, una pregunta que surgió fue, ¿hay alguna simetría escondida? ¿Hay algún grupo de transformaciones que es la razón o la explicación por la cual en 4 dimensiones los love numbers se hacen 0? Y ante esa pregunta, pues surgieron distintas propuestas. Hay una hecha por Adam, Luca y colegas, HJPSS, lo puedes buscar, que habla de ladder symmetries, ¿no? Habla de un conjunto de simetrías que las han bautizado ellos así, simetrías de escalera, que son las que explican por qué los love numbers se hacen nulos en 4 dimensiones. Hay otra propuesta por Dubovsky e Ivanov, a la cual le llaman love symmetry, que también es una simetría conforme, que ambas son simetrías conformes, si no estoy equivocado, pero son presentadas de manera distinta, que también sirven como una explicación de por qué los love numbers en 4 dimensiones se hacen 0. Starobinsky también, si no me equivoco, propone algo parecido, pero con eso no estoy tan familiarizado. Y bueno, mencioné también el caso de las soluciones exactas, ¿no? En dimensiones más altas el problema es encontrar cómo resolver una ecuación diferencial con más polos y de esa manera caracterizar el comportamiento de los love numbers de manera más cabal. Y pues actualmente pues van a encontrar, si bien no directamente asociado a love numbers, sí van a encontrar mucha literatura en física matemática y en gravedad teórica, que están tratando de encontrar métodos por los cuales resolver estas ecuaciones con mayor número de polos, ¿no? Ahí menciono, por ejemplo, la Trieste fórmula, que es fue hecha por varias personas en CISA y en el ICTP, si no recuerdo mal, ¿no? Que tienen Aminov, Gyosa, etcétera. Son varias personas trabajando en esto. Y básicamente se fundamenta en el estudio de conformal blocks, ¿no? Y por medio de conformal blocks poder resolver ecuaciones con mayor número de polos y establecer una fórmula de conexión entre la solución en torno a un polo regular y la otra. También hay otros métodos de solución de ecuaciones diferenciales más conocidos que utilizan series de ecuaciones hipergeométricas. Ese es el caso de MST, que son un grupo de japoneses, Sasaki y otros más que ahorita no recuerdo, que tomaron este método de resolver ecuaciones diferenciales por medio de series de funciones hipergeométricas y que también está, entiendo yo, siendo explotado para el estudio de perturbaciones de agujeros negros. Por último, pues está también el caso del estudio de teorías efectivas, ¿no? Porque como dije, para poder caracterizar de manera cabal estos coeficientes de respuesta es importante analizarlos como coeficientes de respuesta que son invariantes ante difios y que
son running coupling coefficients, ¿no? Entonces ahí van a encontrar, por ejemplo, a Dubovsky e Ivanov. Como pueden ver, ellos están metidos en mucho de estos trabajos, Penko, Goldberger, etcétera. Y pues la idea es que se puedan construir teorías de campo efectivas que permitan analizar este tipo de comportamientos, no solo log numbers, sino amplitudes de dispersión, perdón, y demás. Y bueno, pues aquí hay algunos papers que he mencionado probablemente a lo largo de la charla, ¿no? Nuestro paper, el de Charalambous, Dubovsky e Ivanov, el de Santoni, Solomon y otros, por mencionar algunos. Si quieren ver más sobre anillos negros, lean el review de Harvey Reilly, de Roberto Parham, ahí hay mucha información sobre estas soluciones exóticas. Y bueno, pues en Hawking and Ellis siempre pueden quizás encontrar un poco más de detalles sobre el teorema de unicidad y estos problemas, estas cosas exóticas a dimensiones más altas, ¿no? Pero bueno, eso sería todo conmigo el día de hoy. Les agradezco mucho la atención. Le damos un aplauso a Fernando. Muchas gracias por tu charla, estuvo súper interesante, harto contenido y súper nueva en mi caso. No cachaba mucho esto de los last numbers. Sí, estoy impactada. Por el tiempo tenemos un par de preguntas, quizás. Quizá una buena pregunta. Ya, bueno, dale nomás, Robinson. Después- Quizá una pregunta así como una analogía que sería un log number en materiales de la vida real. Ciertas cosas. Yo creo que el coeficiente de respuesta en general, quizás más allá de los materiales, una buena manera de hacer una analogía es con el coeficiente de susceptibilidad eléctrica, si no me equivoco. Si no estoy usando mal el término, déjame eh, confirmártelo, pero bueno, básicamente lo que vas a encontrar es de que, pues en este coeficiente de susceptibilidad eléctrica, incluso en la literatura se habla de log numbers eléctricos y magnéticos. Lo que vas a tener es que la parte real, por ejemplo, te describe cosas como difracción de la luz, por ejemplo, ¿no? Cómo es el comportamiento del objeto ante una perturbación que viene del medio. Mientras que la parte imaginaria te describe, este, como dije, esta disipación energética, ¿no? Claro, en general, ¿no? En la parte real va a describirte, por ejemplo, refracción, entre comillas, y la parte imaginaria te va a describir esta susceptibilidad eléctrica del medio, ¿no? Es, creo, la mejor analogía que podría darte yo al respecto. Ay, yo te quería preguntar si en estos, digamos, trabajos futuros también está como extenderse hasta más dimensiones o quizás encontrar como una forma de ver si en general los log numbers no se hacen cero después de 4 dimensiones o en realidad tienen... O sea, creo que el tema de que no se hacen cero a dimensiones más altas, como mencioné al comienzo, Barack Cole o Adam, Luca y demás, ellos ya lo habían demostrado al menos para un caso. No basta que encuentres un caso para que esto no se cumpla. Y creo que ese statement ya está bastante claro. En cuanto a lo de trabajar a dimensiones más altas, pues sí, eso es algo que estamos haciendo. Fue por eso que mencioné ese tema de las connection formulas. Ahorita como dije, el problema cuando vas a dimensiones muy altas es en la cantidad de polos que las ecuaciones que quieres resolver tienen. Y si bien, como puede deducirse de las condiciones de frontera de las cuales hablé, lo que te interesa es cómo se comporta la perturbación en torno al horizonte de eventos y también cómo esta puede ser descrita a distancias muy lejanas, asintóticamente a R infinito. Muchas veces lo que se busca es simplemente poder describir bien el fenómeno preservando la información de esos dos polos en la ecuación diferencial. Es decir, en estos métodos como MST o las mismas connection fórmulas, no existe una solución que abarque todo el plano complejo en general, por ejemplo, que te diga de que tú puedes obtener una sola función cerrada, una expresión cerrada, que te describa el comportamiento de la perturbación en todo el espacio. Entonces, lo que normalmente se hace en estos métodos es tomar soluciones locales y conectarlas, ¿no? Ahora,
Entonces, ¿esto cómo machea con lo que estoy diciendo yo de no tener que hacer aproximaciones y de que sea exacto? El tema es de que si bien yo estoy eh, en los ejemplos que acabo de mencionar, si bien estoy obteniendo solo la solución, la conexión entre el comportamiento de la perturbación en un polo, en el horizonte, y en el otro polo, en el infinito, yo cuando hago aproximaciones, tiro a la basura en cierta medida la información asociada a los otros polos o parte de esa información. Y si bien en principio se espera que no sea totalmente relevante, lo que tú esperarías encontrar con una solución exacta, es decir, con una solución para una ecuación diferencial con más polos en torno a el horizonte y a infinito, que es lo que nos interesa aquí por las condiciones de frontera, el problema que vas a resolver es este asunto del factor de running coupling, ¿no? El hecho de que ya no sea solamente un número, sino de que sea invariante ante difios, ¿no? Y entonces, entiendo yo, me conjeturaría a pensar que lo que esperaríamos si es que estos métodos funcionan, podemos trabajar bien, es ya no tener solamente el comportamiento del coeficiente, sino, por ejemplo, poder observar si tiene esta divergencia logarítmica, este término logarítmico al costado, o si la ecuación que estamos analizando es degenerada y por ende hay ciertas relaciones entre los parámetros que hacen que la solución sea un poco más exótica. Entonces, yo es lo que diría, ¿no? El interés de aplicar estas cosas como las connection formulas de esta gente en Trieste o MST u otras cosas es evitar tener que tirar a la basura información y acercarnos un poco más a definir el coeficiente, no solamente el saber que no es cero, sino el hecho de poder determinar que es un running coupling coefficient. Eso, básicamente. Bueno, ya estamos en la hora, así que de nuevo muchas gracias, Fernando. Le damos un aplauso de nuevo. No, gracias a ustedes.